Ahora. Perfecto. Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3, representado por Yedelin Reyes, del Quis Terreno, y quien le asiste, Yocasta Ramírez. Hoy tenemos el placer de estar con un profesional, el señor Ramón Gil, el cual nos va a estar hablando un poquito de su experiencia trabajando con personas con discapacidad visual. Para iniciar, vamos a dejar que él se presente. Eh, Usted tiene la palabra, señor Ramón. Bien, mi nombre, como ya dijo, es Ramón Gil. Bueno, tengo una maestría tengo una licenciatura en literatura y letras, tengo una maestría en educación especial y también tengo una maestría en gestión de centro. Hablo varios idiomas y he trabajado con personas con discapacidad desde hace ya aproximadamente, desde 2004 yo podría decir, desde 2004 yéndome muy atrás, pero mis primeras experiencias con personas con discapacidad comenzó en 2004, pero así de lleno yo podría decir a partir de 2010 hasta ahora, ya unos 15 años he estado trabajando muy de cerca con personas con discapacidad visual. Muy bien, esta era una de nuestras primeras preguntas. El tiempo que tiene trabajando con personas con discapacidad visual. Ya no digo que tiene aproximadamente más de una década, que eso es Sí. algo grandioso. Entonces, Sí. mi segunda pregunta sería, ¿en qué nivel educativo y qué tipo de institución usted trabaja actualmente? Bueno, el Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, y he trabajado y trabajo con personas ciegas. No sé si esto va a ser una pregunta más adelante, pero de todas maneras la voy a responder. Uno de los problemas mayores que tiene la gente para trabajar con personas con discapacidad tiene que ver más bien con la empatía. Para tú poder enseñar y para poder guiar al otro y más a una persona con discapacidad visual, se necesita ponerse en los zapatos del otro, sentir empatía, y desde esa empatía es mucho más fácil enseñar a las personas. Eh, a muchas personas le cuesta porque no logran imaginar cómo tú le puedes enseñar a alguien que no ve, pero si tú eres capaz de identificarte con el otro y ver cuáles son sus limitaciones, entonces tú le vas a enseñar desde lo que la persona o desde el lugar donde la persona puede aprender. De todas maneras, voy a dejar para desarrollar esa idea cuando, si me hacen una pregunta más adelante, yo puedo desarrollarla más ampliamente. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que es así. Si no tenemos empatía, ¿cómo podemos dar amor cuando no tenemos un ejemplo para nosotros mismos? En Exactamente. la materia anterior que habíamos dado, también la persona que entrevistamos nos dijo ese mismo punto, que lo principal es Uh-huh. la empatía y el Uh-huh. tener ese don de ayudar a los demás. Sí. Entonces, otra de las preguntas es conocimiento y características de la discapacidad visual. ¿Qué usted conoce? ¿Qué lo caracteriza? Cuéntame. Cuando una persona tiene discapacidad visual, siempre hay que pensar que sigue siendo un ser humano, una persona completa. Cuando nosotros perdemos o no tenemos uno de los 5 sentidos, que son el tacto, la vista, el oído, el gusto, y ¿cuál es el otro? ¿Cuál me faltó? El El olfato. olfato, el olfato. Cuando no tenemos uno de esos sentidos, eso no significa que seamos menos, porque los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Las personas ciegas tienen una capacidad enorme. Cuando les falta la vista, hay 2 sentidos que desarrollan. Normalmente una memoria extraordinaria, porque todo tienen que recordarlo. Y otra cosa, el tacto. Tacto y memoria son 2 cosas que la persona ciega desarrolla. Si yo soy profesor de una persona ciega, yo sé que la vista no va a ser uno de esos sentidos desde el que yo tengo que partir para enseñar. Yo tengo que, cuando voy a enseñar a una persona ciega, pensar que esa persona, como no tiene vista, yo tengo que apoyarme en otro sentido que esa persona se le hace más fácil aprender. Por eso yo voy a usar el tacto. Cuando yo quiero que ellos aprendan si una cosa es rugosa, si es lisa, si yo le voy a dar a tocar algo que sea rugoso, que sea liso, para que sepa lo que es rugoso, liso, en caso de que no lo sepa.
y también voy a utilizar la memoria de esa persona, porque las personas ciegas generalmente desarrollan eso, una memoria extraordinaria porque tienen que recordar muchísimas cosas. Incluso si van a hacer una presentación, tienen que hacerla de memoria, porque no la pueden hacer visual como la haría un vidente. Entonces ellos tienen que tener memoria y una memoria bastante bien organizada para poder triunfar en el estudio. Entonces yo tomo en cuenta siempre eso y parto a partir de esos dos elementos, la memoria y el tacto. Muy bien, entonces también me interesaría saber qué tipo de discapacidad visual usted atiende y qué estrategia usted usa para aplicarla a esa discapacidad. Bueno, persona con discapacidad visual. Eh, la estrategia que mejor funciona con personas no videntes es la estrategia, como dije al principio, y no me canso de repetirlo, la empatía. Cuando una persona se siente escuchada, cuando una persona se siente aceptada, cuando una persona se siente que para quien le está enseñando es importante y que lo trata como un ser humano, con respeto, hay que tener mucho cuidado y no confundir el respeto que, que uno debe mostrar a las personas con discapacidad visual, no confundir eso con ninguna otra cosa, como con pena, con lástima, eso Oh, jamás, porque eso es ofensivo, no solo para una persona con discapacidad, para cualquier ser humano en cualquier situación. Hay que recordar que cuando yo enseño a una persona con discapacidad, el único problema que esa persona tiene es la vista, pero es una persona normal como tú o como yo. No ver es simplemente que no ve, pero todo lo demás es igual que tú y que yo. Cuando se enseña a una persona con esa discapacidad visual, partiendo de ese punto de vista, yo tengo que tratar a esa persona como un ser humano y con mucha delicadeza, porque muchas veces esas personas han sido discriminadas y esas personas tienen una sensibilidad muy desarrollada precisamente por cómo la sociedad los ha tratado históricamente. Entonces, por eso yo hablaba ahorita de la empatía y vuelvo al tema de la empatía. Tú tienes que enseñar desde la empatía, desde el amor, desde la comprensión, desde el afecto, desde la escucha activa. Tienes que escuchar, tienes que enseñar, es verdad, pero primero tienes que escuchar. Tienes que escuchar cómo esa persona puede aprender. Esa persona tiene algo que decirte también. Tienes que aprender a escuchar a esa persona. No solo es lo que tienes que decir, por muchos conocimientos que tenga y mucho que quieras decir, también tienes que escuchar. Eso es un elemento muy importante y una de las mejores técnicas para enseñar a una persona con discapacidad visual. Escucharla, hacerle sentir cómoda y luego enseñarle. Enseñarle es la tercera cosa que uno hace, no la primera. La meta es enseñar, pero primero tú tienes que hacer sentir a esa persona como un ser humano al que se le escucha, al que se le atiende y al que se le toma en cuenta. muy bien, ahora yo creo que usted me diga cómo usted enseña, cuáles son esas principales estrategias metodológicas que usted utiliza para mejorar el rendimiento de una persona con discapacidad visual. Bueno, como yo enseño inglés, para yo enseñar inglés, yo lo que hago es lo siguiente, a repetir, mucha repetición, porque yo no sé braille y no enseño braille. Entonces, si yo le enseño inglés, yo lo que le enseño es repitiendo, muchas repeticiones. Y a través de la repetición, porque como una persona ciega tiene más entrenado el oído, entonces para enseñarle un idioma, lo mejor es usar mucha repetición. Un idioma como el inglés, que tiene una escritura, podríamos decir, tan incómoda, tan difícil, que lo que se escribe no es lo que se dice. Entonces, lo mejor y la mejor estrategia para enseñar un idioma como el inglés es pronunciarlo y hacer que los demás pronuncien. Enseñarle cómo combinar esas pronunciaciones, pero también enseñarle gramática. Pero todo tiene que ser auditivo para que la persona pueda ir formándose la idea. Porque ya que no tenemos lo visual, que ayuda muchísimo en cualquier idioma, pues entonces tenemos que socorrernos o ayudarnos de esa parte, de la parte auditiva. Entonces, la pregunta que continuaba tenía que ver con estas actividades, pero veo que usted ya con esta pregunta me dio la respuesta, que enseñamos por dónde, con la escucha activa, Sí, tanto de usted como del estudiante. Esa sería una de sí, las estrategias que usted utiliza. Y sí. usted, volviendo un poquito atrás, usted me dijo que no sabe braille. No, no sé braille, pero yo no, o sea, yo no sé braille y entonces por eso
cuando enseño un idioma, lo enseño desde el oído, porque también yo tengo limitaciones y la limitación es que no sé el braille. Entonces, como yo no sé el braille, pues entonces le enseño como mejor puedo enseñarle desde mi limitación de no conocer el braille. Ok, bueno, muchas gracias. Compañera Yederlin va a continuar con las siguientes preguntas. Muy bien. Buenas tardes, Ramón Gil. Sí, buenas tardes. Continuando en ese mismo orden con la entrevista, ¿qué estrategias aplica para el desarrollo de la orientación y movilidad dentro del entorno escolar? Bueno, en la institución tenemos personas que trabajan movilidad eh, y entonces esa no es una parte que yo trabajo, sino que hay otras personas en la institución que se encargan de eso. Por ejemplo, cuando se le va a enseñar a una persona ciega a caminar por la ciudad, hay empleados en la institución, en el CECAPSI, que se encargan de llevar a las personas ciegas y mostrarles cómo pueden manejarse en las calles, cómo pueden tomar un transporte, cómo pueden hacer todo, eh, lo que tiene que ver con la movilidad. Disculpa, Yaderin. El licenciado, ella se refiere dentro del aula escolar o en el entorno escolar. Dentro del aula escolar, porque generalmente se enseña a adultos, en inglés a adultos, no a niños muy pequeños, es muy fácil porque la gente va a estar sentada normalmente. No va a haber esa movilidad porque no tiene sentido la movilidad cuando se está enseñando en esto, cuando se está enseñando un idioma. Eh, no utilizo mucho la movilidad, la verdad. En el aula no, porque no se hace necesaria, porque la gente está escuchando, está repitiendo, está conversando, pero la movilidad no es tan útil para nosotros. Ok. ¿Y cómo trabaja la autonomía académica con sus estudiantes? ¿Cómo la trabaja? Cada persona tiene digamos, una forma de aprender o una forma de, ¿cómo lo puedo explicar? No, siempre se ha dicho que no hay dos personas que aprendan de igual forma. Cada persona busca su propia manera. Hay personas que aprenden, la primera vez tú le dices algo y se lo aprenden ahí mismo. Hay otros que tienen que grabarlo, llevárselo, repetirlo 20 veces en su casa y así lo aprenden. Hay otros que lo aprenden cuando se lo escuchan, le escuchan hablar el idioma a otras personas, lo aprenden viendo a dos personas conversando. O sea, hay diferentes maneras para aprender sobre la pregunta que me hace. Continuando con lo que son las adaptaciones curriculares, y recursos, ¿qué tipo de adaptaciones curriculares utiliza para garantizar la participación plena de los estudiantes? ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares? Um, Fíjense que las adaptaciones curriculares son más de las clases regulares, de las clases regulares. Yo enseño idioma como idioma para aprender a hablar idioma, no como en la forma así como de clase, sino como yo te enseño a hablar el idioma. Es inglés como segunda lengua. Y entonces las adaptaciones curriculares en inglés como segunda lengua, ya eso es cuando el inglés se da como una clase en una escuela. Y entonces se hacen adaptaciones curriculares a ese nivel. Normalmente cuando se enseña inglés como segunda lengua es muy diferente como se hace, porque yo no estoy enseñando para que pases una materia, yo te estoy enseñando para que aprendas a hablar una lengua y funciona bastante diferente. No es simplemente una materia para que la pase y para que aprendas un poquito y lo pase, no, sino para que aprendas a hablar y comunicarte en una lengua extranjera. La siguiente pregunta, ¿cuáles recursos tecnológicos, por ejemplo, lectores de pantallas, magnificadores, aplicaciones, entre otras, utiliza con más frecuencia? Bueno, los lectores de pantalla, los celulares, porque pueden grabar las conversaciones y esas grabaciones pueden repetirlas más tarde. ¿Qué más utilizamos?
Bueno, sí, lectores de pantalla y celulares, sobre todas las cosas. ¿Y cómo elabora usted o selecciona el material didáctico accesible para trabajar con ellos? Para que sea asequible, miren, hoy en día hay tanta facilidad para una persona no vidente. La tecnología ha venido a ayudarnos enormemente. Celulares como el iPhone, por ejemplo, son súper asequibles para la gente. El iPhone te ayuda tanto, te ayuda grabando, te ayuda. O sea, el iPhone está hecho para las personas ciegas. La verdad que ese celular es súper bueno para las personas ciegas. Eh, Todo lo que una persona necesita como accesibilidad tecnológica, ese celular se lo provee. Así que la tecnología a nosotros ha venido de ser de mucha ayuda. Antes, por ejemplo, la gente necesitaba un grabador. Ya la gente no necesita un grabador, la gente utiliza su propio teléfono para grabar todo. Eh, bueno, es que el iPhone resuelve tantas cosas que eso es como una de esas herramientas que sirve para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y sobre todo para personas ciegas, más que cualquier otro celular. Eso ayuda muchísimo y lo he comprobado con los estudiantes que tengo, que la mayoría tienen iPhone y de verdad que le funciona perfectamente. Muy bien. También podemos continuar hablando sobre la evaluación del aprendizaje con sus estudiantes y para eso le voy a hacer las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo realiza usted las evaluaciones para ajustarlas a las necesidades del estudiante con discapacidad visual? Normalmente son evaluaciones orales, son cuestionarios, preguntas, y a través de las preguntas y estas evaluaciones orales es fácil saber si el estudiante ha estado aprendiendo, si no ha estado aprendiendo, si hay que mejorar, si hay que cambiar el método o hay que cambiar algo para ajustar y que el estudiante aprenda. Normalmente es oral, porque por escrito, como ya yo les dije, como no enseño desde el braille, sino que enseño desde el habla y desde la escucha, pues entonces así es como evalúo y así es como me doy cuenta que está aprendiendo el estudiante y que necesita, cómo necesita continuar el aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué indicadores utiliza para medir el progreso académico y personal de estos estudiantes? Bueno, evaluaciones, sobre todo son evaluaciones orales. Ese es lo que más utilizo, porque es a enseñar a hablar la lengua. Si fuese como materia sería diferente, pero como no es como materia, es como idioma, y al ser como idioma, entonces la forma más adecuada para evaluar el aprendizaje de un idioma es a través de la conversación con la persona y ver qué tanto ha aprendido y de esta persona con un compañero, y entonces de forma oral es que generalmente se evalúa a las personas ciegas para saber qué tanto han aprendido y en qué hay que mejorar. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón Gil. Es De todo de nada, mi parte. Lo dejo con mi compañera Delkis Terrero. Muchísimas gracias. de nada. Delkis, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Como ya sabemos, usted trabaja con personas adultas, entonces en el ámbito familiar me gustaría saber cómo se involucran la familia en el proceso de aprendizaje de sus parientes. Bien, si fuesen pequeños, habría un involucramiento mayor de la familia. Ahora, si una persona en la familia de un adulto habla inglés, esa persona ayuda practicando con el estudiante. Pero normalmente el involucramiento al que usted se refiere es cuando son pequeños. Con los pequeños es que la familia más se involucra, con los adultos tienen mucho más libertad. Los adultos hacen su propio, digamos, involucramiento con sus amigos, porque practican con amigos o buscan personas que hablen el idioma para practicar con ellos. La familia, bueno, si alguno habla inglés, pues se involucra ayudando a esta persona ciega, pero normalmente es con los pequeños que se da el involucramiento familiar a mayor escala. Entendemos. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo es la coordinación con los maestros de aula regular y el equipo directivo de la escuela? La coordinación entre ustedes. No, es bastante buena, o sea, si un profesor tiene algún problema con algo, pues me dice o yo le comunico, mira,
tengo problema con esto, ¿cómo lo hacemos? Nos comunicamos, conversamos. Simplemente conversamos y ahí determinamos qué debemos hacer para ayudar al estudiante, en todo caso. En algo que nos involucre a ambos, entonces eso es lo que hacemos, discutirlo para saber cuáles son las estrategias para ayudar al estudiante. Perfecto, muy buena idea eso de juntarse para poder determinar cuáles estrategias van a usar para poder ayudarlo. También podemos hablar un poco sobre los desafíos y oportunidades a las que usted se enfrenta cada día. Entonces me gustaría saber cuáles son los principales, ya mencionados, desafíos, valga la redundancia, en su práctica docente. Bueno, uno de los desafíos mayores ni siquiera está en el aula, está hacia afuera, porque nosotros le decimos a los estudiantes, mira, si tú haces el esfuerzo y aprendes un idioma, cuando tú aprendas un idioma vas a tener mayores oportunidades. Y muchas veces cuando el estudiante se ha esforzado y ha hecho la tarea y se ha puesto a aprender, muchas veces afuera no lo quieren aceptar. La gente de afuera que no conoce el esfuerzo o que no valora el esfuerzo que ha hecho esta persona con discapacidad visual, generalmente hay que pelear para que le den un espacio de trabajo. Aquí hay muchas empresas que le cuesta realmente aceptar que una persona con una discapacidad puede ser tan efectivo, puede ser tan bueno en el trabajo. Entonces, más que adentro, es afuera, porque adentro uno le dice, mira, si haces el esfuerzo y lo logras, te va a ir bien. Pero entonces luego se encuentra uno con una realidad afuera, que afuera a veces no lo quieren aceptar. Es más afuera que está el desafío que adentro. Es cierto, la sociedad le gusta mucho condenar, juzgar. Sí. Por eso no le abre las puertas a la mayoría de las personas con discapacidad. Pero para usted personalmente, ¿cuáles oportunidades usted ha tenido en su ámbito de escolar, en lo que usted se dedica cada día a enseñar a personas con discapacidad visual? ¿Cuáles oportunidades usted ha visto en usted que ha mejorado su vida como persona, como profesional? Como persona y como profesional te ayuda mucho porque tú notas el esfuerzo que están haciendo personas como tú, pero con una discapacidad, o sea, digamos, con una desventaja, con una pequeña desventaja, esas personas, el esfuerzo extraordinario que hacen. Entonces eso te motiva a ti, primero a seguir ayudándolos, que eso es lo primero, a seguir trabajando con ellos. Y segundo, a darte cuenta que tú eres una persona privilegiada por poder ayudar a otras personas a abrirse caminos en la sociedad, a abrirse camino en la sociedad. Muy bien. Sabemos que en la mayoría existen como donde da clase, que es una escuela especial para personas con discapacidad visual. Y sabemos que en las escuelas públicas no hay un personal capacitado para dar clase así a ese tipo de personas. Pero en caso de que así fuera, ¿qué considera usted que se necesita mejorar o que se necesitaría hacer en el sistema educativo dominicano para optimizar la educación de las personas con discapacidad visual? Bien, el sistema completo debe concienciarse un poquito más. Una persona no está incluida en el sistema porque se le dé un asiento en un aula. Incluir a una persona en el sistema educativo, una persona con discapacidad visual en el sistema educativo va mucho más allá de darle un asiento con otros compañeros. Hay una serie de trabajos que hay que hacer. Una de las cosas que siempre se dice en el mundo de la discapacidad visual es que se quiere ser inclusivo, pero se quiere ser inclusivo de una forma que muchas veces no es correcta. Hay escuelas de educación especial que preparan al estudiante en una serie de elementos como la movilidad, como aprender a manejarse de diferentes formas, para que luego cuando entre a una escuela regular, ese estudiante sea capaz de manejarse adecuadamente en la escuela regular. Pero el ministerio y las nuevas leyes y las nuevas ordenanzas y las nuevas ideas creen que a un niño se le puede entrar directamente sin prepararlo. Un niño con discapacidad visual o un adulto con discapacidad visual
necesitaría unos conocimientos previos de una escuela especial para que cuando entre a las clases regulares, él llegue ya con algunas herramientas que le permitan manejarse bien en la escuela regular. Pero de forma equivocada se cree que ser inclusivo es meter al niño sin ninguna preparación y con profesores que muchas veces no entienden y con profesores que muchas veces tienen demasiado estudiantes en un aula, un profesor con 40 estudiantes, 50 estudiantes y 3 estudiantes con discapacidad visual. ¿Cómo ese profesor va a poder atender a esos 3 estudiantes cuando tiene 47 o 37 estudiantes que lo necesitan y que él tiene que estar atento para que la clase no sea un caos? Aquí hay que hacer una concienciación desde el ministerio para entender que uno no se hace inclusivo o no somos inclusivos por poner a estudiantes ciegos en aulas regulares sin haberlo preparado anteriormente para que cuando entren a esas aulas regulares puedan manejarse adecuadamente. Hay que bajar la cantidad de estudiantes por aula también, que eso ayudaría mucho y le permitiría al profesor, al maestro que esté ahí, ayudar mejor a los estudiantes y si es posible tener un maestro ayudante o como llaman en algunos países, maestro sombra, que pueda ayudar a esos estudiantes para equipararlo con los demás, porque no sirve de nada tener 3 estudiantes ciegos en un aula simplemente para ser inclusivo. En los papeles se ve bonito, pero la realidad es que ese estudiante está sufriendo porque no se le está dando la atención que amerita para poder aprender. Y en eso el Ministerio de Educación, aunque está tratando de hacer el trabajo, todavía falta o le falta aprender mucho. Los que estamos adentro y trabajamos con personas con discapacidad visual y lo vivimos a diario, nosotros sí sabemos lo que está pasando porque tenemos la experiencia directa. Eso es así. Estoy de acuerdo con su postura. Es cierto, no tenemos educación inclusiva. Queremos adaptar a un estudiante con una discapacidad, pero no hay educación inclusiva. Y en su mayoría, en las escuelas no hay un personal capacitado para hacer la inclusión. Sí. Tiene mucha razón en lo que dice. Bueno, licenciado, ya para terminar, para cerrar esta entrevista, me gustaría saber qué mensaje le gustaría compartir sobre la importancia de la educación inclusiva para esta población. Bueno, que para comenzar a ser inclusivo, primero hay que preparar a los estudiantes ciegos para que puedan manejarse adecuadamente en las aulas regulares. Que no se puede llevar a un estudiante, entrarlo al aula regular para ser inclusivo porque no funciona. Para que funcione, primero, y eso hay que entenderlo, hay que prepararlo para que cuando él se enfrente a esa realidad, él tenga las herramientas y pueda tener éxito. Porque si no, el estudiante se va a frustrar y lo que parecía una solución y lo que parecía algo bueno, que era ser inclusivo, entre comillas, no está siendo inclusivo, está siendo excluyente, pero con la idea de ser inclusivo. Y hay que evitar ser excluyente, porque lo que menos necesitan las personas con una discapacidad visual es que lo excluyan en nombre de lo inclusivo. Muchísimas gracias, estamos súper agradecidas con usted por tomar su tiempo y poder estar aquí con nosotros. Gracias. No hay problema, siempre que me necesiten y les pueda ayudar, estamos a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, siempre. Bye. Chao. Bye.